Amén. Gloria al Señor. Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes una vez más. Bendito sea el nombre del Señor que nos da la vida, la salud, la fortaleza para poder estar entre todos ustedes en estos tiempos. Así que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas a todos y cada uno de nosotros y que se siga glorificando en nosotros todos los días de nuestra vida hasta que Él venga. Permítame un segundito, mi hermano, que se me está moviendo la luz. Ahora sí, mucho mejor. Perdón. Ahora sí ya no se mueve. Que le tengo un papelito a la luz para que no me pegue directamente a los ojos y me lastime y no me deje ver. Así que, ¿qué les parece, mis queridos amigos y hermanos? Que le damos gracias a Dios por este día. Oramos los unos por los otros, clamando a Dios por su misericordia, para que nos ayude a seguir adelante a pesar de las adversidades que todos y cada uno de nosotros estemos percibiendo, viviendo, y que próximamente están por mostrarse más, ¿no? Pero que el Señor va a estar con todos y cada uno de nosotros, ayudándonos a seguir adelante. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias, Padre amado, por darnos la oportunidad de poder estar aquí. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la vida, la salud, el bienestar, la fortaleza que le das a nuestro cuerpo para poder estar aquí presentes glorificando tu nombre, Señor. Y aun cuando nuestro cuerpo no tenga fuerza, Señor, que aún desde nuestras camas o de los lugares donde nosotros nos encontremos recostados, Señor, o sentados porque no podamos dar más, Señor, que aún así podamos glorificarte enseñando a las personas tu palabra y tu verdad. Que seas tú también, Señor, tocando sus vidas, tocando sus corazones, confirmando a su entero ser, Señor, que tu palabra es buena y que tú eres misericordioso con nosotros y lo único que quieres es salvarnos la vida, librarnos de las cosas que vienen más adelante, Señor, y sobre todo que pasemos una eternidad contigo. Gracias, Padre amado, nos entregamos en tus manos este día para que seas tú enseñándonos a través de tu palabra, para que seas tú guiándonos, Señor, en nuestro caminar diario y que seas tú, Señor, consolando nuestros corazones. Incluso, Señor, cuando alguno de nosotros no tuviese esperanza, que podamos encontrar la esperanza en Cristo Jesús para gloria tuya, Señor. Ayúdanos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que siéntase bienvenido, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales en este día. Que la paz del Señor sea con todos ustedes y obviamente no con todos nosotros, mejor dicho, para que así nosotros podamos glorificar el nombre de Dios con alegría, gozo en el corazón, sabiendo que el Señor está ayudándonos en todo lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Así que en el día de hoy vamos a hablar en este caso en particular de Nicodemo sin entendimiento. Y ya estamos avanzando. Gracias al Señor no tenemos problemas aquí en la redes sociales, todo va en marcha como viento en popa. Así que en este día vamos a hablar acerca de Nicodemo sin entendimiento. Y los versículos que vamos a leer hoy es en el libro de Juan capítulo 3, versículos 7 al 13. Juan capítulo 3, versículos 7 al 13, los cuales dicen así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Gloria al Señor. Acuérdense que estamos estudiando a Nicodemo en este caso en particular, en esa interacción que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino de noche a hacerle ciertas preguntas, y he aquí el Señor respondiendo a todas ellas, pero parece que Nicodemo tenía problema
para entender y comprender lo que era el nacer de nuevo, ¿no? El nacer del agua y nacer del Espíritu, a pesar de que él era ya un maestro en Israel, ¿no? Algo que para el Señor, pues, si pudiéramos decirlo, pudiera ser sorprendente, ¿no? Porque se supone que Nicodemo como maestro debiera conocer toda la Escritura, obviamente, para glorificar a Dios con ella, ¿no? Pero bien, vamos adelante. Ahora bien, vemos nosotros que Nicodemo no podía comprender lo que significaba el nuevo nacimiento y lamentablemente lo mismo le sucede a muchas personas hoy en día, tanto dentro como fuera del cristianismo. Pero podemos decir que el no comprender puede ser por diferentes razones. Una de ellas es que porque todavía no hemos llegado a ese nivel de experiencia y conocimiento necesarios para poder percibir una verdad. Y cuando esto sucede, por supuesto, todos nosotros necesitamos clamar al Señor por su misericordia para que nos permita tener la oportunidad de que seamos enseñados por Dios y por supuesto a través de sus santos hombres, ¿no? Como nosotros podemos ver en la Escritura, en este caso en particular, de cómo nos dice, le dice Dios a Israel en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 13, el cual se habla del amor eterno de Jehová hacia Israel. Y dice así: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Nosotros podemos ver en este caso que el Señor ya de antemano estaba hablando, ¿no? Lo que sería cuando Cristo viniera, ¿no? Que el ser humano iba a ser enseñado por Dios. Y obviamente, ¿no? También podemos ver que esto que Jesús estaba diciendo fue cumplido, ¿no? En los tiempos de Jesucristo, cuando él habla en este caso en particular en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 45, cuando habla del título Jesús es el pan de vida, y Jesús les dice así: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Y entonces él agrega: así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Así que Jesucristo está dando a notar en este caso en particular que aquellos que reconocen a Cristo como su Señor y Salvador son personas que en algún momento oportuno escucharon la voz de Dios y fueron enseñados por Él y no tienen ni el más mínimo problema de aceptarle como Señor y Salvador. Como les digo, es obvio, ¿no? Que nosotros pudiéramos decir, bueno, pero es que Dios no ha venido a mí a decirme. Pero es que a veces no es necesario que Dios baje directamente, porque Dios ya nos ha dejado su palabra y nos enseña a través de sus santos hombres. Como en este caso, vamos a presentar el caso de la carta, o más bien la segunda carta que el apóstol Pablo le hizo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 14 al 17, cuando se habla del carácter de los hombres en los postreros días. Y dice así, hablándole Pablo a Timoteo: pero tú en lo que has aprendido, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Obviamente, de alguien más, una persona más a la cual el Señor usó para que le hiciera saber la palabra de Dios a Timoteo, ¿no? Versículo 15. Perdón. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, perdón, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que persista en lo que aquello que le enseñó otra persona a él, y que en este caso le pueden hacer sabio para que llegase a ser salvo por la fe en Jesucristo, en Cristo Jesús. Entonces yo les digo en este caso en particular que el Señor no necesita bajar directamente para enseñarnos a nosotros, pues Él ya nos ha dejado su palabra. Por eso Cristo le dice a Timoteo, Cristo le dice a Nicodemo, que ya él, siendo maestro, debería de entender y comprender lo que era el nacer de nuevo, ¿no? Y así mismo el Señor nos lo muestra acá con Pablo hablándole a Timoteo. Y lo interesante es que le dice que la escritura, en este caso, como ya les he enseñado antes, que la escritura a la que se refería el apóstol Pablo decía que era inspirada por Dios, eso era el Antiguo Testamento, pero que hoy nosotros podemos decir a través de lo que percibimos en el Nuevo Testamento,
que en este caso en particular la Biblia completa ha sido inspirada por Dios y, como dice el versículo 16 en adelante, útil para enseñar, para redarguir, para corregir obviamente nuestras vidas, ¿no? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Como les digo, Pablo se refería a la escritura del Antiguo Testamento, pero ahora nosotros, al ver incluso los escritos del apóstol Pablo, los escritos de Pedro en este caso, los escritos de Juan, los evangelios que vino después del Antiguo Testamento, nosotros podemos decir que también es la escritura, esa es parte de la escritura de Dios y que es útil para corregirnos, para enseñarnos y para instruir en justicia. Y quisiera darles a notar el, el versículo 16 en la primera parte, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, pues con más razón prestarle más atención, ¿no? Porque nosotros sabemos que nosotros como seres humanos, al tratar de interpretar lo que está en la Biblia, pudiéramos cometer errores y equivocaciones, como lo hemos visto hasta hoy en día, ¿no? Cuántas denominaciones, cuántas religiones no existen por causa de la falta del comprendimiento de la palabra de Dios, pero que la palabra de Dios en sí misma, la cual fue inspirada a estos hombres que lo escribieron para nosotros, pues en este caso en particular no hay hierre, no hay equivocación, no hay error en este caso con la palabra de Dios, ¿no? Que como nosotros podemos ver que varía de versión en versión en ciertos versículos, pero que al final de cuentas nos llevan la mayoría de ellas al mismo punto que nosotros podemos ver en los escritos que el Señor le dio a estos hombres, o la inspiración que Dios le dio a estos hombres. Y le digo, es de mucha importancia que prestemos atención a la escritura, porque fue inspirada por Dios. O sea, no es algo sencillo de decir, oh, sí, bueno, se lo dijo Dios, y no hay problema. No, porque en la Biblia nos habla incluso de nuestra salvación, como de la perdición de aquellas personas a las cuales no se percaten que necesitan nacer de nuevo, ¿no? Es como, por ejemplo, un ejemplo muy básico. Uh, Imagínense que Dios me inspire a mí en este momento y me haga saber, diciéndome, escribe un papel y escríbele a tu esposa diciendo, si en 3 días no te arrepientes, te vas a morir. Entonces yo agarro, obedezco a la voz del Señor, escribo ese papel, esa carta, se la doy a mi esposa y mi esposa la toma y le digo que Dios me dijo, Dios me inspiró para que te escribiera esto, tómalo, ahí está en tus manos. Ahí depende de ti. Entonces mi esposa hace caso omiso, va a decir, no, bueno, lo escribió este hombre, aunque Dios se lo inspiró, pero lo escribió este hombre, pero al final de cuentas no pasa nada. Llegan los 3 días y al final de cuentas, los 3 días, mi esposa amanece muerta. ¿Por qué? Por no prestar atención a la palabra que Dios le transmitió, que obviamente fue escrita por mí, un hombre común y corriente, pero que no eran mis palabras, era la palabra del Señor. Y así mismo es la palabra del Señor. Es inspirada por Dios, aunque la escribieron hombres, pero el Señor la inspiró para hacerle saber al ser humano que necesitamos cambiar nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir, y que necesitamos acercarnos a Dios para que todos y cada uno de nosotros tengamos salvación y vida eterna, ¿no? Y asimismo, aunque la escribieron hombres, como les digo, fue Dios quien la mandó escribir en este caso en particular, y tenemos que prestar atención a ella para que ninguno de nosotros perezca espiritualmente y obviamente físicamente, ¿no? Para la gloria de Dios, sino todo lo contrario, que prestemos atención y tengamos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús, como dice la palabra del Señor. Amén. Así que continuamos, como les digo, si hay partes de la escritura que nosotros no entendamos, porque no podamos entender, o sea, no comprendamos realmente nuestro razonamiento, pues todos y cada uno de nosotros necesitamos clamar al Señor por su misericordia para que nos permita tener la oportunidad de que seamos enseñados por Dios, por supuesto, primeramente, ¿no? Clamando a Dios que nos revele, nos dé sabiduría y entendimiento, pero que con todo y eso, si hay algo que todavía se nos escapa, pues que acudamos a aquellos hombres de Dios a los cuales Dios dejó para que en este caso en particular nos enseñaran a nosotros, como en este caso vemos a Timoteo, que él aprendió de una persona más. Ahora,
Número dos, la segunda razón, si quisiéramos decir así, es que otra de las razones por la cual no se puede comprender la verdad es que verdaderamente no se le quiere reconocer. Como nosotros hemos tenido muchas experiencias, ¿no?, con personas a las cuales decimos, ¿sabes? La palabra de Dios nos dice que Cristo te ama y quiere salvarte. Y dices, no quiero saber nada, yo estoy bien. Yo no necesito a Dios, yo trabajo, yo no le hago mal a nadie, no fumo, no tomo, no hago esto, no golpeo, no maltrato, obedezco a mis padres, no necesito de Dios, no necesito de su palabra. Pero como les digo, es que simplemente no se quiere reconocer la verdad. Y así hay muchas personas, no solamente allá afuera, que no conocen de Cristo, sino también personas que se supone que ya están asistiendo a una institución religiosa, a las cuales se les hace saber la verdad, incluyendo a nosotros mismos cuando nosotros mismos estamos equivocados, ¿no?, en cierto conocimiento de la palabra de Dios. Somos muy difíciles de entender y a veces no queremos reconocer esa verdad. Creemos que nosotros somos los que tenemos la razón y que esa parte de la Biblia ha sido malinterpretada, si quisiéramos decirlo así, por la persona que nos está redarguyendo nuestro corazón, de la persona que nos está instruyendo, de la persona que nos está diciendo, el camino que tú llevas no es lo que la Biblia dice. Y a veces le digo yo, aún dentro de las instituciones religiosas y cualesquiera que sean, hay personas que no quieren reconocer la verdad y al final de cuentas terminan, si pudiéramos decirlo así, tropezando siempre en la vida a través de esa enseñanza, la cual nunca quiso reconocerla como una verdad. Y es de ahí del dicho que nace, ¿no?, y que muchos de nosotros lo conocemos, el cual dice, y el que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Porque todo está aquí. O sea, no hay engaño. Si alguien te dice y te comparte la palabra de Dios, dice, no, ese eres tú. O eso es lo que tú, como tú lo ves. Es que depende de cómo tú lo interpretes. No, es que está aquí, está escrito. Es cuestión nada más de que le pidamos a Dios que nos ayude dándonos entendimiento y comprendimiento sobre su palabra, cualquiera de nosotros. Hay muchas cosas muy básicas que el Señor se las hace entender de una manera tan clara al ser humano, donde en este caso en particular no necesita ir a alguien más que conoce más de él para saber y conocer la escritura, pero lo que pasa es que no se da esa tendencia, no se da esa reacción a querer conocer más de la palabra de Dios, sino todo lo contrario. A veces nos ponemos un poquito flojos y decimos y escuchamos nada más por aquí y por allá, sin comprobar verdaderamente que lo que se les está diciendo es lo que dice la palabra del Señor. Y creemos que simplemente con escuchar a alguien más cumplimos todo lo que Dios quiere y lo que pide y demanda de nosotros, cuando estamos totalmente equivocados, porque se supone que todos y cada una de las personas que se supone que vivimos para Dios, nos entregamos a Dios, estamos responsabilizados por Dios a conocer la Escritura y luego a compartirla, a enseñarla, así como le pasó a los apóstoles y a todos los discípulos del Señor en aquellos tiempos, en el principio de los años, y así mismo la misma responsabilidad es para nosotros. Pero si no queremos hacer eso y al final de cuentas nos enojamos cuando alguien nos quiere enseñar, pues ahí está el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Así que permita el Señor que todos y cada uno de nosotros tengamos una reacción diferente, sino que seamos sencillos, perdón, y humildes, y que querramos verdaderamente tomar la palabra de Dios con pasión, así, con anhelo, con deseo, con tomando verdaderamente un tiempo donde apagamos la televisión, el teléfono, apagamos la tableta, apagamos todo dispositivo y nos sentamos en cuando menos un ratito, una hora, 2 horas a estudiar verdaderamente con deseo de comprender lo que el Señor tiene en la Escritura y obviamente orando a Dios para que nos ayude y nos ilumine y nos ayude a entender y a comprender su palabra y no estar ahora así como Nicodemo, ¿no?, que al final de cuentas decía, ¿y cómo se hace eso? Perdón, y que no digamos, ¿y cómo va a suceder? ¿Y cómo es esto? Porque al final de cuentas, pues, nos vamos a ver un poquito extraños, en especialmente nosotros, ¿no?, que enseñamos la palabra de Dios. Ahora sí, como Nicodemo, siendo el maestro dentro del pueblo de Israel y preguntando por cosas que ya en este caso Ezequiel había hablado, y de eso pues vamos a transmitirnos a ese punto, ¿no?, a ese lado donde empezamos con una pregunta: ¿cuál de estas sería la razón de Nicodemo? ¿El que no haya verdaderamente podido comprender o el que realmente no haya querido entender? Eso pues solamente Dios lo sabe, ¿no?
Pero para Nicodemo no debería ser extraña esta enseñanza del nuevo nacimiento, ya que Nicodemo era un maestro de la palabra de Dios dentro del pueblo de Israel. Perdón. Y lo dice el versículo 10, como lo leímos ahorita. Y él seguramente conocía los escritos de Ezequiel. Como por ejemplo, tenemos a Ezequiel capítulo 18, versículos 30 al 32, el cual dice así. En este caso lleva como título El camino de Dios es justo. Y dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Pero note que en el versículo 32 ya le está diciendo, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. O sea, como decía Jesucristo, ¿no? Y dijimos en la clase pasada, aquel que robaba, que maldecía, aquel que fornicaba, que adulteraba, que etcétera, el que mentía, pues cambie, deje ese camino, ese estilo de vida. Como le digo, nadie podía bautizarse si en este caso en particular no se arrepentía primero, ¿no? Porque ¿cómo va alguien a bautizarse si primero no está consciente de que necesita arrepentirse de su estilo de vivir? El bautismo era una señal que daba al ser humano, que cambiaba su vida, en este caso en particular, que su vida antigua quedaba en el pasado y empezaba una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo hacía referencia, ¿no?, a que morimos con Cristo, y el bautismo era referencia a que éramos sepultados con Cristo, pero así como Cristo resucitó, nosotros resucitábamos en nueva vida, ¿no? Le digo, es bien interesante la palabra del Señor, muy hermosa y muy preciosa, que nos ayuda a entender muchas cosas. Así que permita el Señor que todos y cada uno de nosotros podamos disponernos en las manos del Señor para ser enseñados por el Señor. Y número dos, el segundo ejemplo y último, en este caso en particular, hablando de Ezequiel, hablamos en el versículo 36 ahora, del versículo 24 al 27, cuando se habla de la restauración futura de Israel, cosas que ya debería de conocer en este caso en particular Nicodemo. Y dice así, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Note qué maravilloso es el Señor haciéndole saber al pueblo de Israel todo lo que él haría, y en este caso poniéndole un corazón de nuevo, y como le digo, en este caso en particular, Jesucristo haciéndole saber a Nicodemo lo que estaba sucediendo, y Nicodemo todavía no podía comprender incluso lo que iba a suceder, porque hasta ese día había personas que ya habían sido transformadas por Dios, habían cambiado, habían rendidose al Señor, servían a Cristo, eran discípulos, porque no eran solamente los 12 discípulos, sabemos que hay más discípulos que se presentan en la Biblia. Incluso hay un momento en particular que creo que el apóstol Pablo, si no mal recuerdo, espero no estar equivocado, menciona que Jesucristo se le aparece a más de 500 hermanos, o sea que había bastantes personas que seguían a nuestro Señor Jesucristo, y en este caso en particular era señal para que Nicodemo pudiera entender esta parte de la escritura, porque en muchas ocasiones podemos ver en la Biblia, en los evangelios en especial, que cuando Cristo hablaba o tenía cierta acción, dicen ellos que ellos se recordaban lo que decía la escritura. Así que este cambio en el corazón de las personas deberían de ayudarle a Nicodemo a entender y a comprender que
Eso que Jesucristo estaba hablando acerca del nuevo nacimiento era la conversión del corazón del hombre, de la conversión de un estilo de vida de maldad a una vida ahora sí de santidad y de servicio para el Señor, ¿no? Así que el Señor es muy misericordioso y paciente con todos nosotros, ayudándonos incluso hasta nuestros días a entender la palabra del Señor, obviamente por la iluminación o el entendimiento que Él nos da, si nosotros nos disponemos al Señor y verdaderamente le pedimos de todo corazón que nos ayude a comprender la Escritura. Y que le digo, no vamos a ser unos eruditos posiblemente como Nicodemo, por supuesto, ¿no? Pero que al final de cuentas Dios nos va a dar lo que es para nosotros, lo que Él tiene separado para nosotros. Él tenía lo suyo para cada uno de los siervos de Él desde la antigüedad, ¿no? Pues así mismo para nosotros tiene otra parte donde estamos en diferentes tiempos con diferentes personas que tienen diferente manera de pensar o de vivir o de actuar. Y así mismo Dios tiene una parte para nosotros, para que podamos compartir con todos aquellos que nos escuchan y nos ven cada día, incluso con los que compartimos en nuestro trabajo, ¿no? Así que Dios es misericordioso y nos ama a todos y quiere ayudarnos a entender y a comprender la Escritura, para que todos lleguemos a tener salvación y vida eterna para la gloria de su nombre. Ahora bien, si una persona no quiere renacer de nuevo, le resultará difícil entender lo que significa o lo que implica el nacer de nuevo, y es posible que termine voluntariamente cerrando sus ojos, cerrando su mente y cerrando su corazón al poder que puede cambiar su vida eternamente, el cual es nuestro Dios a través de su Santo Espíritu. También vemos que Jesús le da una referencia en la naturaleza a Nicodemo. Acuérdense que lo acabamos de leer, que él dice que el viento, dice, corre de donde quiere, dice, tú no ves ni para dónde va ni de dónde viene, pero tú escuchas su sonido. Incluso pudiéramos agregar algo más. Pudiéramos agregar que se ve el efecto del viento en los árboles, ¿no? Cómo los mueve cuando incluso vienen algunas tormentas, cómo derriba casas, especialmente en este caso en particular para el sur oeste, al sureste del país de Estados Unidos, de cuántos tornados no se levantan y destruyen ciudades enteras, ¿no? O sea, se ve el efecto, aunque no podemos ver en particular a dónde va, o incluso nosotros mismos, si nos paramos en una montaña y levantamos nuestra mano, podemos sentir el viento, e incluso parece gracioso, ¿no? Pero en las películas de los vaqueros del oeste, había uno que se echaba un poquito de saliva y se levantaba el dedo así, y parecía que para mí, yo pensé que era una broma parte de la película, pero no, en realidad, si usted se humedece el dedo, usted puede sentir con más claridad hacia dónde va el viento, aparentemente, ¿no? Hasta en ese punto en particular, aunque unos metros después de usted pudiera estar dando un giro hacia otro lado. Pero como le digo, nosotros podemos sentir y palpar el viento, pero no sabemos de verdad de dónde viene, no sabemos a dónde va. Y esa reflexión le da Cristo a Nicodemo para que él pudiera entender lo que verdaderamente sucede cuando sucede el acto del nuevo nacimiento dentro de la persona misma, ¿no? Como en este caso en particular, como les digo, no podemos verlo, pero podemos sentir o ver los efectos del viento en los árboles, podemos escuchar su sonido cuando zumba y podemos sentir su presencia. Y como le digo, Cristo le hace saber a Nicodemo que en una persona sucede lo mismo, porque aunque no vemos cómo obra el Espíritu Santo en la vida de la persona, sí podemos ver y percibir sus efectos. ¿En qué sentido? En el sentido de que vemos la vida de las personas cambiar y ser transformadas por el poder de Dios dentro de esa vida de esa persona, ¿no? O sea, podemos ver que personas que de un momento a otro, hace 3 días lo vimos golpeándose y agarrándose de golpes con alguien, y a los 3 días lo vemos como que si fuera un santo, y lo cual es una realidad, y nosotros las personas que lo ven dicen, oye, ¿qué mosca te picó a ti tú? O sea, si ayer estabas agarrándote el chongo y ahora traes hasta una oriola en la cabeza, ¿qué te pasó? Entonces las personas empiezan a dar testimonio de cómo vivieron, experimentaron, sintieron, incluso físicamente algo en su vida, incluso como mi esposa, que ella comparte en su testimonio, que ella sintió que algo se le desrasgó y le arrancó y le salió de adentro y se le fue en la vida. O sea, una transformación tremenda. O sea, el poder de Dios es tan tremendo que hace algo espiritual que nosotros no sabemos ni cómo lo hace, pero podemos ver el cambio, la transformación en la persona. Y como le digo, mi esposa
ella da testimonio, nos compartió incluso a nosotros, que sintió que algo le arrancaron de adentro y se lo sacaron y se lo quitaron de por vida. Y de ahí en adelante yo pude ver el cambio de mi esposa, porque ese ya fue el tiempo cuando nosotros estábamos casados. Ella, cuando recién nos casamos, todavía seguía con su rosario colgado en el auto y todavía seguía creyendo, en este caso en particular, que había salvación a través de los santos, a través de María, y a través de todas esas cosas que se mencionan, ¿no?, en el mundo, que no son agradables al Señor. Pero cuando Dios le arrancó en lo profundo de su ser eso que lo mantenía ella engañada, desde ese momento ella solita misma dijo, esto de aquí no sirve para nada, y arrancó el rosario, lo quitó de su auto, lo tiró a la basura, y al final de cuentas quitó todas sus cosas que tenían en nuestro hogar. O sea, lo sacó. ¿Por qué? Porque había una transformación en su vida. Su manera de hablar, de actuar, de compartir conmigo ya fue diferente. Ya no era todo el tiempo atacándome, que si, ¿por qué la escritura dice esto? ¿Por qué dice el otro? Y al darle la descripción a ella de lo que dice la escritura, siempre terminaba peleando conmigo. Ahora ya no, ya fue todo lo contrario, ¿no? Como le digo, no puedo yo ver y ni decirles a ustedes, bueno, el Espíritu Santo hizo esto, yo lo miré que hizo esto, hizo lo otro. No lo sabemos, pero sí podemos sentir, palpar y ver y escuchar la transformación que Dios hace en la vida de las personas a través del Espíritu Santo. Como yo les decía, ¿no? El mismo ejemplo que les he compartido siempre, ¿no? Que en mi trabajo ya tenía tiempo predicándome a este hermano, y llega un momento específico donde algo cambió en mi vida. Yo no sentí como mi esposa, pero en mi entero ser algo cambió, como que si hubieran agarrado, vamos a decirlo así, voy a dar un ejemplo, espero que pueda ayudarle, como que si este fuera yo y algo vino y así, y me encajonó. No pudo salir de mi boca palabra alguna. Por eso dice Cristo, el viento corre de donde quiere. Así que el Espíritu Santo hace como Él quiere, pero obra en la vida del ser humano. Y mi compañero de trabajo me decía, vaya, hace una hora estabas diciendo groserías y ahora eres un santo. O sea, no podía él entender, así yo tampoco no podía entender. No, yo aunque hubiese querido responderle, no había manera de hacerlo. No, es como que si me agarraron la mente y me la limpiaron por completo, pero podía yo sentir la transformación en mi vida. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo lo hizo el Espíritu Santo? Pues no sabría decirles, les mentiría si les dijera algo, ¿no? Pero lo que sí podemos palpar, escuchar, ver, sentir, ¿no?, es la transformación que Dios hace en nosotros y las hace en las demás personas. Como les digo, yo he sido testigo, pues en este caso, de la transformación que Dios hizo en la vida de mi esposa, cómo ella cambió, y hasta el día de hoy, ahora yo soy el que a veces aprendo en la manera de comportarme delante de las demás personas, con la actitud que mi esposa tiene ahora por la transformación que Dios hizo en su vida. Y así mismo, como le digo, como hablamos en las semanas pasadas, ¿no?, acerca de Pablo, un hombre que mataba a los cristianos, los perseguía, los encarcelaba, los obligaba a blasfemar la palabra del Señor. Vino el Señor, lo cambió, lo transformó, y ahora él predicaba a Cristo y ahora era obediente a Dios, a su palabra, obediente a su Santo Espíritu. Y como dijimos, ¿no?, que Pablo, cuando bajó a Asia, que el Espíritu Santo se lo prohibió, obedeció, siguió adelante. Le dijo, no subas a Bitinia, no subió, se quedó, y le dijo, vete a Macedonia, y se fue. Pues esa transformación la hace el Espíritu Santo en nuestra vida, a tal grado que ahora somos personas obedientes a la palabra del Señor. Y cómo no, o sea, no solamente en lo que el Espíritu Santo habla en nuestra vida, sino obedientes verdaderamente en todo lo que Dios nos dice en su palabra. Si Dios dice sí, pues es sí. Si dice no, es no. Si dice izquierda, pues izquierda. Y al final de cuentas obedecemos a Dios, sabiendo que Dios no nos va a llevar para la tragedia o para las desgracias si nosotros somos personas obedientes y que verdaderamente nos rendimos a Él para la gloria de su nombre. Amén. Asimismo, continuamos. Y Jesús, al ver que con toda esta explicación, Nicodemo todavía no entendía o no quería entender, no lo sabemos, Jesús le dice así. Y esto es lo que le digo, eso es lo que a veces nos mueve un poquito, ¿no? En el versículo 11 en adelante le dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y ahorita vamos a agregar un poquito de eso, ¿no? Entonces continúa Jesús diciéndole, y no recibís nuestro testimonio.
O sea, Jesucristo está dando en este caso en particular, no sabemos si es que Nicodemo no quería recibir el testimonio de Cristo, pero dice, no lo recibís por alguna razón, porque no puedes o porque no quieres, pero no lo recibís. Y continúa en el 12, si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, es ahí donde le digo yo, nos mueve un poquito porque no sabemos si no cree porque no puede o porque no le entiende, o no cree porque no quiere aceptar esa verdad. Pero él le continúa diciendo, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y entonces ahí me vino a la mente y digo yo, entonces Cristo le habla a Nicodemo de lo que él ha visto y de lo que él ha sido testigo. Y le dice, y las cosas celestiales no te las puedo decir porque las terrenales ni las recibís el testimonio y ni tampoco lo crees. Entonces, digo yo, ¿y cómo Jesús sabía la manera en que el Espíritu Santo obraba? Y la respuesta clave en ello está en el siguiente versículo, el versículo 13, el cual dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En otras palabras, nadie subió al cielo para conocer las cosas, para entender el funcionamiento del Espíritu Santo, para ver cómo obra Dios, para ver cómo Dios tiene preparado todas las cosas, cómo tiene sus ángeles, arcángeles, sus ángeles mensajeros, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, nadie subió para recibir ese conocimiento y luego venir a la tierra y compartirlos con ustedes, sino más bien el que descendió del cielo. ¿Y quién descendió del cielo? Jesucristo. Él ya conocía todo eso, él sabía perfectamente cómo funciona el cielo. Por eso él cuando le pregunta a los discípulos, Señor, enséñanos a orar como el Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos, y él en lo que le da el Padre Nuestro les dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, mira qué orden hay en el cielo y que Jesucristo conoce todas esas cosas porque Él estuvo allá, Él ha estado por la eternidad y ahora viene y las comparte con nosotros, como así muchas de las otras cosas que comparte con sus discípulos, especialmente con su discípulo Juan, el discípulo amado que le da la revelación, o el libro de Apocalipsis, para que todos y cada uno de nosotros podamos gozarnos de las maravillas que Dios habla a través de ese libro, aunque muchos de nosotros no la entendemos toda, ¿no? Pero que al final de cuentas podemos aprender de aquellos hombres que Dios tiene preparado en su palabra para que nos administren a nosotros y nos enseñen la palabra del Señor, y aprovechamos todo eso y le damos gloria a Dios por eso. Pero como le digo, Jesucristo le dice a Nicodemo, de lo que yo conozco, de lo que he visto, de lo que he sido testigo, vengo yo bajo y se los comparto a ustedes, pero tú ni recibís mi testimonio y tampoco me creéis cuando aún te estoy hablando cosas terrenales, ¿no? Sino de esta manera puedo decirte que entonces menos puedo compartirte las cosas celestiales porque menos las vas a entender, ¿no? Sea que no podía o sea que no quería. Eso solamente Dios lo sabe y no nos los expresó aquí, excepto por estas dos juegos de palabras, ¿no? Donde dice, y no recibís nuestros testimonios, y donde dice, y no creéis. Así que todo se lo dejamos a Dios y nosotros seguimos obedientes a su palabra. Ahora bien, a veces nosotros somos así, porque Dios en ocasiones nos habla en diferentes formas, ya sea que Dios nos hable en sueños, en visiones, nos hable al corazón, o nos hable a la mente, o nos hable audiblemente, o nos hable incluso a través del público general, ya sea a través de las noticias, a través de las redes sociales, a través de hermanos que predican la palabra del Señor, etcétera, etcétera, o a través de cosas que veo por ahí afuera, incluso a través, por supuesto, lo más importante, a través de su palabra. Pero por lo regular, no digo que es así un 100% en todo, pero que por lo regular terminamos diciendo que no entendemos lo que Dios nos quiso decir. Y eso es lo más frecuente en nuestras vidas, es a través de los sueños, ¿no? Tuve un sueño así y pasó esto, pero miré a fulano y miré a mangano, pero había algo de por medio, pero no sé qué significa. O sea, por lo regular terminamos sin saber, sin conocer qué nos quiso decir el Señor a través de ese sueño, a través de esa revelación, y terminamos diciendo que no lo sabemos, cuando en muchas de las ocasiones la interpretación de esos sueños
pues se encuentran igual en la misma palabra del Señor. Ya el Señor nos ha dado a veces significado que nosotros tenemos en los sueños, las revelaciones, que ya están escritas en su palabra. Es cuestión de que todos y cada uno de nosotros echemos mano de la palabra del Señor y le pidamos a Dios entendimiento y sabiduría para saber verdaderamente qué Dios nos quiso saber con eso que soñamos, ¿no? Como nosotros pudimos ver, bueno, yo experimenté en una ocasión así, que yo una vez tuve un sueño tan clarito, pero tan clarito que hasta el día de hoy no se me ha olvidado después de 16 años de conocer al Señor. Fue en mis primeros días, en este caso le estoy diciendo en los primeros meses del año 2006. Fue cuando, vamos a decir, que ya me acababa de casar. Vamos a decir que estamos por allá en octubre, noviembre, diciembre, en este caso en particular del 2006, ¿no? Donde yo me acuerdo que estaba como que yo estaba parado en un río, pero solo miraba este cuadro así, no más de eso, pero yo me miraba hacia los pies y miré que mis pies estaban descalzos, pero que estaba el agua tan clarita, pero yo podía ver ese río y esa agua. Entonces lo compartí con la persona que me estaba enseñando, o sea, que me estaba instruyendo las cosas de Dios al principio. Y él me dijo, no sabemos qué es, dice, pero por lo regular, dice, cuando alguien sueña con agua, es que vienen problemas a su vida. Y sabe, no lo había pensado así, yo no lo había visto así, no le presté atención, pero poco tiempo después, de hecho, mi hijo, el primero, el mayor, tenía aproximadamente, creo, como unos 2 añitos y empecé a enfermarme de la tiroides a tal grado que le digo, me sequé como un palito. Yo tengo la foto por ahí, a ver si algún día la saco para compartírsela. Cuando yo pesaba 160, 170 libras, yo creo que llegué a pesar, no sé, tal vez 100 libras, no sé, pero me quedé como un palito y créeme que de ahí para adelante fue un poquito difícil porque después me lastimé la espalda y así sucesivamente, o sea que al final de cuentas parece que concordó el hermano con lo que me había dicho, ¿no? Ahora ya estamos, gracias a Dios, rellenito, ¿no? Ya mi esposa tiene dónde colgarse ahora sí. Gloria a Dios. Pero como le digo, Dios nos habla de diferentes formas, pero por la falta de hábito de la lectura de la palabra del Señor, la falta de hábito de acercarnos a Dios a través de la oración, en cualquier momento, pues terminamos diciendo, no lo sé, no sé, no entiendo lo que el Señor me quiere decir. Así a un Nicodemo, a pesar de que después Cristo le dijo, no está lejos del reino de Dios, o sea, no está lejos de la salvación, en otra ocasión diferente, aún así, con todo y eso, Nicodemo no podía entender lo que Cristo le estaba haciendo saber acerca del nuevo nacimiento, ¿no? Así que continuamos. Pero así como Nicodemo parece que había olvidado lo que Dios había dicho a través de Ezequiel, parece que algunos de nosotros olvidamos que Dios ya nos había dicho el significado de alguno de sus mensajes a través de su bendita palabra. Y si nos sucede que la hayamos olvidado, así como Nicodemo se atrevió a preguntarle a Jesús en más de una ocasión de cómo sucedería el nuevo nacimiento, de la misma manera nosotros no debiéramos, mejor dicho, cansarnos de preguntarle a nuestro Dios por el significado de lo que nos dijo, porque no sabemos si el mensaje que Dios nos da es de vida o de muerte, así como el mensaje de nacer de nuevo de Jesús tenía que ver con vivir espiritualmente para Dios o morir espiritualmente para Dios también. Asimismo, el mensaje que Dios nos trae incluso a través de su palabra, que no la entendemos, debemos de decirle al Señor, Señor, ayúdame a entenderla, ayúdame a comprenderla, porque tu palabra es un mensaje de salvación en Cristo Jesús, pero si no la entendemos y no la compartimos con aquellas personas que no la entienden, pues al final de cuentas pudiera hacernos en este caso de condenación, ¿no? Y no digo que el cristiano va a ser condenado, sino más bien me refiero en el sentido de que si alguien en este caso en particular no conoce de Dios, como me ha tocado a mí experimentar, que me dicen, Señor, yo le puedo decir que yo leo la Biblia, pero no la entiendo, y no puede ella comprenderla. Al final de cuentas, si no acude a Dios para que Dios le ayude a entender su palabra, al final de cuentas, ella no se dará cuenta que está en peligro espiritual, en el sentido que puede morir por la eternidad. Y le digo yo, y más todo lo contrario, que permita el Señor que no sea así. Y yo le dije a ella, lo que pasa, Señora, es que usted necesita pedirle a Dios
que le ayude a entender y a comprender su palabra. Y usted verá cómo el Señor le va a ayudar y usted va a poder entender y comprender bien lo que Dios le quiere decir en la Biblia. Así que le digo yo, para nosotros es de vital importancia prestar suma atención a la palabra de Dios, porque como les dije, es un mensaje o de salvación o de muerte espiritual para Dios, y en este caso, o mejor dicho, delante de Dios, y en este caso será por la eternidad. Si vivimos, vivimos eternamente, y si morimos, morimos eternamente. Amén. Así que permita el Señor que todos nosotros no sea así, sino todo lo contrario, que siempre podamos acercarnos a Dios y pedirle que nos ayude a entender y a comprender su palabra. Y con esto, como siempre, ¿no? Los dejo con la pregunta del millón. ¿Te gustaría ser transformado por el Espíritu Santo de Dios, aunque no tengas ni la menor idea de cómo lo hace? Pues si es así, una vez más te invito a que le entregues tu vida al Señor, que le pidas perdón por tus pecados, que le pidas ayuda para que Él te dirija en la vida hacia la iglesia donde enseñan la palabra del Señor, donde enseñan la verdad, y que te ayude a seguir prosperando espiritualmente hablando, ¿no? Como Pablo le dice, en este caso no recuerdo si a Tito o a Timoteo, y le dice, ¿cómo quisiera que tu vida prosperara como prospera tu alma? O sea, en este caso en el sentido espiritual, que el Señor te guíe a esa iglesia donde vas a crecer espiritualmente, pero sobre todo que no te recargues en la iglesia, que no te recargues en los hombros, que no te recargues en el hombre, sino que te recargues en Dios y lleves una vida, un hábito personal de búsqueda del Señor a través de la oración y por supuesto de búsqueda del conocimiento de tu Dios a través de la palabra del Señor. Así que permita el Señor que haya en ti ese ánimo, ese deseo de querer seguir prosperar en tu vida espiritual y glorificar al Señor en tu vida, porque después de que tú conoces, obviamente el Señor te va a ayudar para que tú lo compartas con las personas que te rodean, ya sean tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus hijas, tus primos, tus primas, tus tíos, tu parentela, tu madre, tu padre, tu nieto, bisnieto, quien quiera que sea. El Señor te va a guiar para que compartas su palabra de una manera impresionante, de una manera excepcional, donde el Señor se glorificará en la vida de tus seres queridos. Y no solo en ellos, sino en los que te rodean también. Porque si eres una persona que tienes un trabajo, pues entonces compartirás sin ningún problema con aquellas personas que son tus, aquí se le llaman coworkers, que son las personas con las que trabajan junto contigo, ¿no? Así que permite el Señor que todos nosotros prestemos suma atención a la palabra del Señor y que de aquí en adelante vivamos un cambio en nuestra vida, esa transformación de esa vida espiritual, de ese nuevo nacimiento, lo que yo les compartí anteriormente, de lo que verdaderamente implicaba el nacer del agua y en este caso después el nacer del Espíritu de Dios, ¿no? Era una transformación, un cambio de mente, un cambio de vida, un cambio de estilo o de manera de vivir delante de los hombres. Amén. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por este día? Gracias al Señor por su amor y su misericordia al hacernos saber en estos versículos de cómo el Señor obra a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas y de cómo puede obrar en aquellas personas que si esta es la primera vez que nos están viendo, en aquellas personas para que también puedan vivir para el Señor y glorificar al Señor en su vida. Y por supuesto, después de que cerremos los ojos en esta tierra, poder abrirlos para nunca más cerrarse, porque será para la eternidad en la presencia de Dios y para la gloria de su nombre. Amén. Así que démosle gracias al Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia hacia nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Bendito seas por los siglos de los siglos. Que tu amor y tu misericordia nunca se aparte de nosotros, sino todo lo contrario, Señor. Que todos y cada uno de nosotros podamos prestar oído a tu palabra. Que podamos vivirla, Señor. Que podamos rogar a ti, clamar a ti por la transformación no solamente de nuestras vidas, sino de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros hermanos y hermanas, de nuestros padres, de nuestros tíos y de todas nuestras parentelas y de todas aquellas personas que algún día pudieran cruzarse en nuestros caminos. Permita en tu misericordia que nosotros podamos ser herramienta útil en tus manos, en este caso vasos de barro que contengan tu gloria y que las personas puedan entender y comprender que no somos nosotros, sino que eres tú obrando a través de nuestras vidas.
Ayuda a las personas en tu misericordia, siendo ellas tocadas por tu hermoso espíritu para ayudarles a entender y a comprender tu palabra y el mensaje que reciben cada día, Señor, para que en este momento preciso, quien pueda de ellos, a quien tú le hayas tocado su corazón, pueda hacer un cambio en su vida verdadera, una transformación en su corazón, que puedan rendirse a ti, Señor, de una manera sincera, genuina, verdadera, donde no haya diablo ni demonio que pueda cambiar su vida una vez más y llevarlo a la vida antigua, sino todo lo contrario, que sea una persona persistente en tu obra, Señor, persistente en el llamado que tú tienes para su vida, persistente en el propósito que tú tienes para ellos, Señor, porque verdaderamente son propósitos de vida eterna para nosotros mismos y para aquellos que nos escuchan. Gracias, Padre amado, te suplicamos por todas las personas que nos escuchan y por todas aquellas que escucharán a través de las personas que han venido a tus pies a través de estos mensajes. Úsalos a ellos también, Señor. Glorifícate a través de su vida y úsalos como un vaso de barro, Señor, que también ellos contengan tu gloria y que también ellos puedan glorificarte compartiendo el evangelio de la paz, el evangelio de salvación con todos aquellos que los rodean y con todos aquellos, Señor, que se cruzarán en el camino en un futuro cercano o en un futuro lejano. Gracias, Padre amado. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te rogamos por aquellos que en este momento estén sufriendo, Padre amado, ya sea por una enfermedad o ya sea alguna angustia por alguna necesidad, que seas tú supliéndole, Señor, para la gloria de tu nombre, que seas tú glorificándote en su vida, de tal forma que ellos puedan entender y comprender que fuiste solamente tú, Señor, que nos libraste de aquel dolor, de aquella tristeza, Señor, de aquel dolor del corazón, si pudiéramos decirlo así. Gracias, Padre amado. Bendícenos en este día y en esta semana que empezamos hoy, Señor. Glorifícate en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti, Señor, buscando de tu rostro cada día y buscando de tu palabra cada día, para que cada día podamos nosotros ser reforzados por ti, fortalecidos por ti y no tener ningún temor alguno de poder compartir tu palabra con aquellas personas que algún día nos veremos cara a cara. Gracias, Padre amado, y asimismo haya consolación en nuestros corazones, que a pesar de las adversidades, algún día, Señor, estaremos en tu presencia por la eternidad, donde nadie ni nada nos podrá sacar de ahí, Señor. Gracias, Padre amado. Como Cristo dijo, nadie puede arrebatarnos de las manos del Padre, ni tampoco arrebatarnos de las manos de Cristo. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder entrar en sus hogares, de poder entrar en sus oficinas o en este caso en sus lugares donde usted busca del rostro del Señor, ese lugar secreto donde nadie sabe lo que sucede adentro, sino solamente Dios y usted mismo. De verdad le damos muchas gracias a aquellas personas que disponen en su corazón compartir sus videos o estos videos con aquellas personas que les conocen. De verdad que el Señor les bendiga grandemente. Para nosotros es un gozo, una alegría el poder ver que el Señor aún hasta en eso sigue haciendo transformación en la vida de las personas, donde se dejan mover, llevar y escuchan la voz del Espíritu Santo para poder compartir la palabra del Señor. Pues es una situación, como les digo, de muerte espiritual o de vida espiritual, pero que al final de cuentas es eternamente y para siempre. De verdad que el Señor les bendiga grandemente. Una vez más, que el Señor traiga paz a los corazones afligidos en este día y que pueda el Señor suplirle las necesidades que tengan en este momento. Y si es cuestión de enfermedad, que el Señor pueda traer pronta sanidad a su cuerpo, el cuerpo de su ser querido, y que pueda traer alegría y gozo a su corazón también. Amén. Así que reciban un caluroso abrazo de nuestra parte y muchísimas gracias por tomar un poco de su valioso tiempo para poder estar con nosotros. Y recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana para la gloria del Señor. Hasta pronto.